Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Iniciamos este año 2015 con un nuevo video. Vamos a iniciar nuevos cursos también. Por ahí ya vas a ir viendo novedades dentro de mi blog. Y por supuesto también debemos continuar, ¿cierto? Con los cursos que tenemos en proceso o en curso, iba a decir, pero iba a sonar redundante. Uno de esos cursos que tenemos aún corriendo, ¿cierto? Aún pendiente por terminar es el curso de Symfony. Por lo tanto, este es el video 13 en donde vamos a continuar, ¿cierto? Enseñando este potente y espectacular framework llamado Symfony. Desde los videos anteriores hemos estado trabajando con los conceptos básicos y vamos a seguir haciendo eso. Por ahí un par de alumnos me comentaba que quizás el curso estaba demasiado básico. Y bueno, yo te comento que de lo básico es de donde se empieza a trabajar con lo complejo. Si no eres capaz de dominar los elementos básicos de alguna herramienta, difícilmente vas a poder dominar las cosas complejas. O quizás sí lo vas a poder hacer, pero solamente vas a hacerlo en un ambiente en donde vas a terminar copiando y pegando, cosa que evidentemente nunca va a ser el ideal. Bien, ya no te aburro más y seguimos entonces con Symfony. Quería comentar solamente esas situaciones. En este video 13 vamos a ver una funcionalidad que se trabaja en el ambiente del mundo del desarrollo. Me refiero a ordenar registros o paginar registros. ¿Qué significa paginación? Para las personas que por ahí no lo saben, por ejemplo, si tenemos una tabla, una base de datos con 1000 registros, la idea es que no los mostremos todos de una vez, sino que los mostremos por grupos, por ejemplo, grupos de a 100, ¿verdad? Y en base a eso siempre se coloca un botón para ir a la siguiente página o incluso unos números, ¿cierto? Para acceder al número de la página correspondiente en donde está el grupo de registros que tú quieres listar. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un par de métodos nuevos que nos van a permitir primero cargar el offset, ¿cierto? En este caso la cláusula del límite que se va a colocar a la consulta SQL que se va a generar desde la entidad, ¿cierto? Ya las personas que tienen experiencia en esto saben que cuando se hace una paginación, básicamente lo que se hace es ir jugando, ¿cierto? De forma dinámica con los valores, ¿cierto? Que corresponden a los límites, ¿cierto? De cada grupo de registro que tú vas a cargar. Eso lo vamos a hacer ahora a través de Symfony. Por supuesto vamos a seguir trabajando con Doctrine, que es el ORM por excelencia, que ya como hemos visto prácticamente nos permite hacer lo que nosotros queramos. Voy a cerrar acá la presentación, voy a crear el proyecto. Mientras tanto vamos a abrir una consola. Acá voy a parar el video un poco. Ahora sí, tengo acá lista la consola para trabajar y vamos a crear un proyecto nuevo. Podría ser desde la versión 2.3 o 2.6, que es la última. En fin, ahora mismo yo voy a seguir trabajando con la versión 2.3 por ahora. Copio acá el enlace, ¿cierto? Y escribimos acá entonces esta línea que nos va a permitir crear. Le vamos a dar el nombre acá. Le vamos a llamar clase 13. Creo que me equivoqué acá. No, clase 13 está bien. Entonces ya con esto ya tú lo sabes, ¿cierto? Se debería crear el proyecto sin ningún tipo de problema. Esperamos un poco, ¿cierto? Vamos a ver si todo va trabajando bien. Una cosa importante, por ahí también me preguntaban algunos alumnos sobre los temas que se van a ir tratando en el curso. El curso va a ser tal cual como lo hemos ido manejando, muchachos. No vamos a ir viendo los temas más básicos y desde ahí vamos a ir avanzando. Mientras eso se carga, les recuerdo a todos que desde acá, desde mi blog, www.cesarcancino.com, pueden descargar todo el material, los distintos cursos que hemos ido publicando. Acá tienen la sección de categorías, ¿cierto? Desde donde puedes accesar a cada uno de los cursos que tenemos disponibles para ustedes, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema con eso. Acá por ejemplo tienes la categoría de Symfony en donde están todos los videos.
Por ahí también unos alumnos siempre me preguntan lo mismo respecto de las descargas. Las descargas son total y completamente gratis desde mi web. Acá en cada detalle de cada video tienes un link que se llama descarga y desde acá te puedes bajar a tu computador un archivo .rar que tiene primero el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo ves en YouTube y el código fuente, por supuesto, con el cual puedes ir complementando lo que yo voy enseñándote en el video. Bien. Súper importante eso. Seguimos acá esperando que esta cosa nos cargue acá para que podamos ir trabajando nuestro proyecto. Ahí está, va cargando. Mientras te voy a mostrar un poco cuál va a ser el resultado de lo que vamos a hacer. Acá yo ya lo tengo hecho sin ningún tipo de problema la paginación. Vamos a necesitar una base de datos, ya podemos seguir trabajando con la misma que hemos estado utilizando, la base de datos Symfony, y vamos a trabajar con la tabla de productos. Recuerda que esa es la tabla que hemos estado usando, tiene tres campos, un ID autoincrementable, acá podemos ver la estructura, tiene un ID entero autoincrementable, tiene un campo llamado nombre que es un bar chart de 100 y un precio que es un valor entero. También es importante que crees eso. Ya acá en las configuraciones esto es simple, no requiere ningún esfuerzo, ¿cierto? Acá todo por defecto. El password, no hay ningún tipo de problema con esto. Ahí ya se debería crear el proyecto. Ahí está, listo. Si vamos ahora a nuestra carpeta de Symfony. Acá. Eso debería estar acá en Symfony y acá está la clase número 13. Perfecto. Podríamos crear un bundle, pero también perfectamente podemos trabajar con los bundles por defecto que hemos estado utilizando, así que tampoco es un mayor problema. De hecho, acá el ejemplo que yo creé acá en este enlace lo hice desde el bundle Acme que viene cargado por defecto, entonces no hay ningún tipo de problema con eso. Vamos a acceder desde la consola entonces a la clase 13, cd clase 13. Si estás en Linux, cierto, ya sabes cómo hacerlo, también es cd, cierto, clase 13, y ya acá estamos dentro del proyecto. Vamos a crear una entidad para la tabla productos. Si no sabes cómo hacerlo, acá tienes el enlace. Deberías saber hacerlo en todo caso. Yo lo voy a copiar y pegar para no estar escribiendo. Esto creo que queda bastante claro, ¿cierto? PHP app console doctrine generate entity. Presionamos enter y ahí está entonces el nombre de la entidad con la que vamos a trabajar. Acá le indicamos el bundle. En este caso el nombre de nuestro bundle es, ya lo vamos a ver enseguida. Podrías ir a revisarlo acá, también en src donde están los bundles, Acme Demo Bundle, entonces así se debería llamar. Yo lo tengo acá, Acme Demo Bundle y dos puntos, productos. Ahí está, ahora te está pidiendo las anotaciones, ¿cierto? O sea, ya todo lo sabemos hacer, no vamos a desgastarnos en eso. Creamos los campos, en este caso nombre de tipo string, ¿cierto? De 100 caracteres. Precio de tipo integer. No necesitamos ningún otro campo, le decimos que nos genere un repositorio. Confirmamos todo y ya debería estar creado, ¿cierto? Nuestra entidad. Entonces vamos a revisar acá nuestro bundle, en este caso Acme. Y acá está la carpeta entity con la entidad, ¿cierto? Que acabamos de crear, la entidad de productos. No la vamos a revisar para que no vale la pena, ¿cierto? Simplemente ya tenemos que quedarnos con que la vamos a empezar a utilizar. Bien, podríamos abrir el proyecto acá ya en una URL sin ningún tipo de problemas. Localhost / Symfony clase 13. Y debería cargarnos el producto el proyecto, perdón, sin ningún tipo de problemas. En un próximo video me comprometo, vamos a ver si en el próximo lo hacemos, me comprometo a enseñarte a quitar esta carpeta web. La verdad es que el proceso es bastante simple, pero creo que vale la pena dedicar un video porque es algo que siempre se está preguntando en foros de internet, por lo tanto vale la pena que lo enseñemos a realizar. ¿Qué más tendríamos que hacer? Acá, ¿cierto? Esto también, aquí en la carpeta web, ¿cierto? En app, cambiar acá, ¿cierto? Esto por dev para que nos permita trabajar, ¿verdad? Entonces, aquí ya podríamos comenzar a cargar
los contenidos de nuestra aplicación. Podríamos revisar las rutas que están creadas, ¿cierto? Desde nuestro bundle. Vamos a ver acá en Resource, Config. Y acá están las rutas, ¿cierto? Que tenemos disponibles nosotros para poder ir trabajando. Mira, tenemos una que se llama Demo, ¿cierto? Entonces, básicamente para probar si es que está cargando las URLs limpias. Perfecto. Estamos listos para trabajar. Quizás lo que acabo de hacer es un poco aburrido y reiterativo, pero es necesario porque mucha gente todavía se enreda con esta configuración para dejar la URL limpiecita así como la tenemos acá. Bien, ok, entonces vamos a trabajar desde los controladores que vienen por defecto. Si quieres crear un controlador nuevo, puedes hacerlo. Si quieres también crear un bundle nuevo, también lo sabes hacer. Así que no hay ningún tipo de problema. Yo voy a ir acá a los controladores que están dentro del Acme Demo Bundle. En este caso podríamos utilizar el que se llama Welcome. Y vamos a crear un método en este caso que nos va a permitir crear nuestra configuración. Vamos a copiar por ejemplo index. Y esto lo vamos a llamar paginación action. Y va a cargar paginación.html.twig como plantilla. Tenemos que crear también acá la ruta, ¿cierto? Le sacamos una copia acá, por ejemplo, a este que está acá. Y lo llamamos welcome paginación. Y esto va a abrir. La idea es que cuando escriban en la URL paginación, ¿cierto? Ya todo esto tú lo sabes hacer y cuando escriban paginación van a ir acá al Acme Demo Bundle, van a ir al controlador Welcome y a su método que se va a llamar paginación. Debería funcionar, si no, lo que tenemos que hacer es setear, ¿cierto? Una cierta configuración, pero lo vamos a ver ahora. Entonces escribimos acá web paginación y tenemos un pequeño error, Houston. Cuando te suceda esto, una de las cosas que puedes hacer es, recuerda, escribir este comando php app console caché clear. Por ahí ya te voy a explicar cuál es el error puntual, pero cuando el error lo corrijas y estés seguro que todo está bien y aún así no se corrige, recuerda que puedes escribir este comando php app console caché clear. Lo que hace esto es borrar el caché. Acá lo que me falta es crear el template, en este caso para el controlador que acabamos, el método de controlador que acabamos de crear. Entonces acá el template se tiene que llamar paginación.html. Ya sabemos también dónde debieran estar estos templates, ¿cierto? Deberían estar en Resource, View, Welcome, que es la carpeta indicada, ¿cierto? Y acá entonces creamos la vista con la cual vamos a trabajar. En este caso se debería llamar paginación. La abrimos y le borramos acá algunas cosas. Hola mundo, por ejemplo, solamente para ir probando. Entonces actualizamos y ahí estamos cargados sin ningún tipo de problema. Recuerda que si aún así no te funciona, ya ahí tienes el enlace con el cual lo puedes corregir. Bien, vamos a cargar también un template para cargar diseño, en este caso proveniente de la página de Bootstrap. Bien, entonces vamos a ir acá. Yo lo tengo hecho, por ejemplo, acá en este proyecto que se llama en Symfony paginación. Acá tengo en app Resource View, tengo este frontend que nos va a servir como plantilla, ¿cierto? Ya esto lo sabemos, lo tenemos explicado también. Entonces simplemente lo cargamos acá donde corresponde, Resource View. Perfecto, frontend, ¿cierto? .html. A nuestra plantilla le vamos a agregar algunos elementos que son básicos, ¿cierto? En este caso, primero que todo, cargar acá el elemento que nos va a permitir hacer la referencia, ¿cierto? Al template, el template que se llama frontend, que acabamos de traernos. Y vamos a abrir el bloque del body. En este caso, acá. Y acá cerramos el bloque del body. Todo esto vamos a hacer, todo esto te voy a enseñar a hacer, así que no te preocupes. Cerramos acá el elemento del body y acá cargamos, por ejemplo, paginación de registros. Bien, lo probamos. Actualizamos y fíjate que no pasa nada. Recuerda, ejecutas de nuevo en este caso el app. Acá. Ahí debería estarse ejecutando. Clearing, ¿cierto? Decay, ok.
Ok, esperamos acá. Me está dando menos de gringo ahí. Ok, ahí está, ahí cargó el diseño. Fíjate que en este template que nosotros acabamos de cargar hay una pequeña particularidad que creo que es importante que la tengas en consideración. Mira, vamos a ir acá a app, resource, view y vamos a revisar a este template que nosotros tenemos creado acá. En este template, una de las cosas que son principales, fíjate que tengo cargados en el blog Style Sheet, tengo cargado una referencia a la hoja de estilo en cascada de Bootstrap desde su CDN. Tengo el Bootstrap min y el Bootstrap min.js. Los tengo referenciados de forma directo desde el CDN de Bootstrap. Entonces, cualquier cosa que yo cargue acá dentro de mi plantilla va a tomar por defecto de forma automática los diseños, en este caso provenientes de Bootstrap. Bien, si revisamos acá el código fuente, ahí está todo limpiecito sin ningún tipo de problema. Esto, bueno, ya sabes quitar esta barra, ¿cierto? Creo que ya se vuelve hasta un poco aburrido el video si te muestro cómo crearla de nuevo, pero lo voy a hacer. Vas a app config, config.gml y acá donde dice web profiler toolbar, en lugar de true dices false. Listo, lo guardas, lo cierras y actualizas. Debería borrarse, si no se borra ya sabes lo que tienes que hacer, nuevamente aplicas php clear, caché clear, ¿cierto? Para que se guarden esos cambios que son un poco más profundos. Ahí ya debería desaparecer la barra y ahora si ves el código fuente está cargado limpiecito, ¿cierto? Sin ningún tipo de problemas. Bien, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cargar los registros tal como está acá en una tabla, ¿cierto? En una tabla HTML y vamos a ir cargando los registros de A2. Para eso, recuerda, tenemos la tabla de productos. Si revisamos acá, yo tengo creados algunos registros. Tengo en este caso 7 registros creados. Es súper importante tener en consideración eso porque con estos registros nosotros vamos a realizar nuestra paginación. Bien, ok, ¿qué es lo primero que vamos a hacer acá dentro de nuestro archivo? Lo primero que vamos a hacer acá es referenciar en nuestro método, ¿cierto? En nuestra acción vamos a referenciar al objeto request. ¿Por qué? Porque vamos a recibir un valor que va a venir por la URL, que va a ser en este caso el número de la página con la cual vamos a trabajar, por lo tanto lo vamos a recibir y lo vamos a procesar a través de este objeto, y eso ya también nosotros lo sabemos hacer. Recuerda que cuando referencias request, automáticamente tienes que cargar acá en la URL la referencia al namespace correspondiente. Entonces, acá arriba, ¿cierto? Antes de declarar la clase, copiamos la línea respectiva Symfony Component HTTP Foundation Request, ¿cierto? Para que te funcione esto sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, actualizamos, no deberíamos tener ningún tipo de problema, ¿cierto? Perfecto. Hasta ahora todo bien. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a cargar acá una variable que se va a llamar total count. Bueno, en realidad se puede llamar de cualquier forma. Yo lo tomé de un ejemplo de la web por ahí. Y esta variable total home va a cargar un método que va a estar creado acá dentro de el mismo controlador. Y ese método lo vamos a utilizar para cargar el total de registros que hay dentro de la tabla a la cual nosotros queremos hacerle la paginación. Puede ser una tabla o pueden ser varias si es que tenemos registros relacionados. Eso que tiene que quedar sumamente claro, ¿verdad? Entonces, copiamos esta línea acá y la cargamos aquí en nuestro método. Entonces la variable total count, ¿cierto? Que es, podría ser total registros, en fin, va a ser igual a this, ¿cierto? En este caso el puntero this, que va a apuntar a un método que se va a llamar getTotalProductos. Más de alguno debe estar preguntándose, ¿de dónde sale este método? Teoría básica de programación orientada a los objetos. Cuando yo utilizo el puntero this y hago referencia a un método dentro de otro método que pertenecen a la misma clase, lo que estoy haciendo es referenciar a un método que también debería estar creado dentro de esta clase. Por lo tanto, lo vamos a crear acá. Vamos a crear entonces public function. ¿Cómo se debería llamar el método entonces? Public function. Se debería llamar get total productos. Abrimos y cerramos. Y abrimos y cerramos.
Con esto, esta variable total count ahora va a tomar el valor que va a contener este método, ¿cierto? Que lo que debería hacer es traerme el número total de registros que hay en la tabla de productos. Recuerda siempre a través de las entidades. Recuerda que en Symfony no se hacen consultas directas a la base de datos, sino que estas se realizan mediante las entidades. Eso es súper importante tenerlo en consideración, porque por ahí más de alguno se nos puede perder con esto. Un poquito de agüita que se nos seca la voz. Y ahora en este método vamos a crear el procedimiento para traernos todos los registros. Lo voy a traer acá y lo vamos a ir explicando. Es en realidad algo muy simple, pero que tiene algunas cosas que por ahí no hemos visto. Entonces lo voy a copiar acá. No te preocupes que lo voy a explicar enseguida. Mira, primero que todo, aquí hay varios elementos que nosotros ya hemos visto, pero es bueno explicarlos. Primero que todo, se crea una variable que se va a llamar datos. Se puede llamar mamá, papá, perro, gato. Total, es una variable que trabaja en ambiente local dentro de este método. Más de alguno se tiene que haber confundido con lo que acabo de decir o con la implementación acá del puntero this para llamar un método. Si no entiendes eso, no tienes nada que hacer en este curso. Te recomiendo ir a ver por lo menos los 20 primeros videos del curso de PHP orientado a los objetos. ¿Por qué? Porque esta es teoría básica. O sea, acá estás declarando una variable en ambiente local. Significa que solamente existe, ¿verdad?, dentro de este método. Acá estás usando un puntero para llamar, en este caso, a un método que pertenece al mismo controlador. A la misma clase, en este caso, porque esta es una clase, pero que ahora se está utilizando como controlador a través de la herencia de la clase controller. Bien, entonces dentro del método getTotalProductos creamos una variable que se va a llamar datos. Va a referenciar, ya esto lo sabemos hacer, a los métodos getDoctrine, ¿cierto? Luego vas a ir referenciando, fíjate, sin punto y coma, sino que simplemente con punteros a cada uno de los métodos respectivos. En este caso vamos a utilizar el método getManager para abrir una conexión. Vas a indicar ahora una referencia a la tabla correspondiente, en este caso a la entidad correspondiente, a través del método createQueryBuilder, ¿cierto? Que va a hacer una referencia al bundle con el que estamos trabajando. En este caso estamos haciéndolo con el bundle por defecto que viene, ¿cierto? Y indicamos el nombre de la entidad con la cual vamos a trabajar. Luego utilizamos un par de métodos que son constructores de consultas propios de Doctrine, en este caso el método select, ¿cierto? Y a este método select le decimos que vamos a utilizar el método count, la cláusula count, con un alias que se va a llamar C. Ya con esto automáticamente él sabe que tiene que contar todos los registros de lo que nosotros coloquemos acá en la próxima sentencia, que se llama from. Recuerda todo con las flechitas correspondientes. Y en from indicamos el nombre, ¿cierto?, del bundle y de la entidad, en este caso, perdón, el nombre de la entidad con su respectivo bundle, ¿cierto? Y colocas una coma, ojo, una coma, y luego, entre comillas, ¿cierto?, el mismo valor del alias que tú le diste acá arriba. Súper importante eso. Luego seteamos todo en el método llamado getQuery para que se formatee todo, nos retorne todo en el método setQuery. Y ahora aquí viene algo nuevo. Vamos a utilizar un método que se llama getSingleScalarResult. Este método getSingleScalarResult lo que hace es cargarte, es decir, convertir a número el resultado del count a la tabla correspondiente que nosotros realizamos. Esto, dicho en otros términos, podría ser más o menos así. Aquí estaríamos diciendo que select count asterisco, ¿verdad?, as C from productos. Eso es lo que está construyendo esta consulta. Bien, recuerda que esto ya es teoría también de base de datos. El ORM se abstrae, ¿cierto? Es una capa de abstracción del motor de base de datos con el cual estemos trabajando. Entonces, él va a construir la cláusula SQL respectiva de acuerdo al motor con el que se esté trabajando. Si trabaja con MySQL, crea uno en MySQL propiamente tal. Si trabaja con SQL Server, por ejemplo, crea uno en formato Transact SQL y así sucesivamente o así sustantivamente, como dijo Chespirito. Bien, entonces es súper importante tener en consideración eso. Entonces, si esto te crea una cláusula, ¿cierto? Select count, con este método getSingleScalarResult, lo que hace es convertirte o obtener el número propiamente tal que te retorna esto, sin estar pasando por el nombre del campo, ni del alias, ni de nada. ¿Ok?
Bien, entonces todo eso queda guardado acá en esta variable y solamente acá en el método getTotalProductos lo que hacemos es retornarlo. Entonces, cuando se retorna este método, automáticamente debería decirte la cantidad de registros que hay en la tabla. Entonces, por eso acá en nuestro método paginaciónAction lo colocamos dentro de una variable y podríamos hacer ahora, por ejemplo, un die.totalCount para ver si nos muestra el total de registros que hay dentro de la tabla. Vamos a ver. Actualizamos y ahí nos dice que hay 7 registros. Vamos a ver acá. Actualizamos y hay 7 registros. Podríamos crear otro para probar. Otro ñandú. Otro más. ñandulala, qué sé yo. Deberían haber 2 registros más ahora. Efectivamente hay 2 registros más. ¿Te fijas? Esto prácticamente después lo vas a copiar y pegar, pero es bueno que vayas entendiendo lo que vas haciendo. No te acostumbres a copiar y pegar, porque ese es uno de los peores errores que uno comete en informática. Bien, ok, ya con esto, si actualizamos acá, no tenemos nada todavía, pero ya podemos comenzar a trabajar. Una vez que hicimos eso, una vez que cargamos acá el método respectivo, vamos a crear unas variables, en este caso estas que están acá, y las vamos a explicar. Vamos a colocarlas acá. Bueno, en realidad esta no es necesario, ¿eh? Esta sí. Vamos a crear una variable, por ejemplo, que se llame page, con la cual vamos a recuperar un valor que eventualmente podría venir por la URL y que se va a llamar page. Bien, entonces eso lo vamos a guardar en la variable page. Recuerda, para eso utilizamos el objeto request, ¿cierto? A través de su método get. Eso también nosotros ya lo sabemos hacer. Luego vamos a crear una variable que se va a llamar por página. Se podría llamar, no sé. Esto es básicamente para saber cuántos registros tú necesitas que se carguen por cada una de las páginas que va a crear tu sistema de paginación. En este caso yo lo voy a hacer de a 2, ¿bien? Para que quede más o menos, ahí se vea una cantidad de números respetable. Bien. Aquí ya había creado otra, pero no la vamos a usar. La voy a dejar comentada ahí por si la llego a necesitar. Bien, luego lo que vamos a hacer es crear una variable que se va a llamar total páginas, que lo que va a hacer es dividir, en este caso, la cantidad total de registros por la cantidad de registros que se tienen que mostrar por página. Todo eso se va a cargar a través del método sale, que recuerda lo que hace es redondear una división. Entonces, lo traemos para acá. Lo pegamos, se va a llamar total páginas y vas a obtener el resultado de la división del total de registros que proviene, recuerda, de esta variable que está ahí arriba, que toma el método que ya creamos hace un rato, y eso lo divide por la cantidad de registros por página que tú necesitas cargar. Bien, fíjate que aquí hay que ser súper metódico, porque si no se es metódico, ¿verdad? Se pueden cometer algunos errores, pero vas a ir viendo que es sumamente simple. Luego, acá lo que vamos a ir haciendo es ir creando algunas condiciones que nos van a permitir ir formateando. Primero, esta que está acá, mira. Aquí con esta es súper simple, ¿eh? Pero es bueno entender lo que hace. Mira, la voy a pegar acá. ¿Y qué es lo que hacemos con esta? Formateamos en este caso el valor que viene por la URL, si es que viene. Para el que se enreda con eso, fíjate que en la paginación, en el caso por ejemplo de que carguemos algo que no sea nada, cargan ahí los registros, ¿verdad? Y cuando voy a cada una de las páginas me va a pasar por la URL una variable que se va a llamar page. A ese valor es al que se refiere ese dato que está procesando acá. Entonces, por ejemplo, si alguien pasa te tratan de hackear y pasan alguna letra acá arriba, por ejemplo, entonces lo que haces es lo siguiente. Si no es numérico, acá estás negando que si no es numérico page, automáticamente le dice que sea igual a 1. Automáticamente page va a ser igual a 1. Si no, le dices que page se redondea, ¿cierto? Y page es igual al mismo page. Bien, es un poco una medida de seguridad. Luego acá viene otra condición. Fíjate que es una condición un poco más compleja, pero que la verdad también es bastante simple. Mira. Acá lo que hacemos es preguntamos si la cantidad total de registros es menor o igual a por página. Eso quiere decir que estamos en la página número 1. Esto es importante irlo formateando porque este valor page lo vamos a ir utilizando nosotros ahora en la vista para ir realizando los cálculos respectivos, mediante los cuales vamos a ir dándole las configuraciones necesarias a los botones anterior, siguiente y a los botones numéricos respectivos de nuestra paginación.
Bien, eso es súper importante tenerlo en consideración. Bien. Luego vamos a trabajar con esta consulta que está acá, con esta condición que está acá. Ya la voy a copiar acá y la voy a explicar. Esta condición lo que va a hacer es preguntar si la multiplicación de páginas, ¿verdad? Del número de páginas por la cantidad de páginas, en este caso, perdón, si el número de la página en donde estamos parados por la cantidad de páginas es mayor, ¿cierto?, que el total de páginas, significa que page, ¿cierto?, el valor de page va a ser igual a la variable total páginas que tenemos acá. Eso es básicamente para darle un valor a el botón next, que ya lo vamos a crear en su momento. Bien, ok. Y finalmente acá vamos a realizar otra configuración que es súper importante entenderla. Mira, voy a crear acá. Voy a copiar acá y lo vamos a explicar. Aquí lo que hacemos primero es crear una variable, se puede llamar de cualquier manera, yo la voy a llamar offset. En realidad la llamé, me quedó una E ahí, pero es un offset. Este offset, bueno, en realidad lo voy a quitar la E ahí para que no dé ningún problema. Este offset lo que hace es indicar el número de la página dentro de la consulta SQL que se construye, el número de la página en donde estamos parados de acuerdo a lo que indica el valor que viene por la URL. Entonces acá hacemos la condición. Primero lo seteamos siempre en 0. Si no viene ningún valor por la URL, este offset va a ser siempre igual a 0. Si es que viene algún valor por URL, recuerda que eso lo recibimos a través de la variable page, que tenemos recibida acá desde la URL. Si eso es mayor que 1, significa que estamos parados en alguna de las páginas internas. Por lo tanto, la variable offset va a tomar el valor de por página por la resta de la página menos 1. Bien, eso es súper importante tenerlo en consideración. Podríamos ir probando. Acá, perdón. No deberíamos tener ningún tipo de error, ningún tipo de problema, pero esto es súper importante que todo esto lo vayas entendiendo. Voy a ser súper honesto contigo, esto después prácticamente lo vas a copiar y pegar. Pero es bueno que sepas lo que haces por si en algún minuto te toca hacer algún cambio o tu jefe o tu cliente te pide algún tipo de modificación grande. Entonces es importante que esto lo tengas muy arraigado, muy estudiado y muy aprendido. Bien, esto en todo caso va a ser siempre igual, no va a ser difícil que cambie, pero es bueno que lo tengas asimilado. Ahora lo que vamos a hacer es cargar todos los registros que provienen de la tabla productos a través de la entidad productos, pero le vamos a indicar la página en donde estamos parados dentro de la consulta SQL. Yo ya lo tengo hecho acá. Lo voy a traer. Esto ya también es bastante simple, aunque tiene un par de modificaciones, un par de elementos que no hemos visto, por lo tanto lo vamos a explicar. Voy a copiarlo acá. Ahí está y lo vamos a explicar. Mira. Básicamente acá creamos una variable, según la documentación se llama em, pero en realidad se puede llamar de cualquier manera. Llamamos a getDoctrine, getManager. Utilizamos el mismo create query builder, lo mismo que hicimos abajo. Utilizamos el select, pero ahora fíjate, en el select solamente le pasas el alias, el from igualito, ¿cierto? Apuntando al bundle y a la entidad respectiva con el alias, ¿cierto? Aquí yo me dirá hice algo que no habíamos hecho antes, que es ordenar los registros de forma descendente. Si se hace una paginación, es muy habitual que los registros se ordenen de forma descendente. Es algo bastante común, pero la verdad tampoco es algo que si no lo hacemos no pasa nada. Por ahí incluso podrías trabajar con algún valor que venga por la URL para crear algún filtro, ¿cierto? Y esto pasarlo a través de una variable para que la persona pueda ordenar, ¿cierto?, los registros de forma ascendente o descendente. Podrías hacer la prueba e intentarlo. Luego vamos a utilizar dos métodos que nos van a permitir trabajar. Primero, el método setFirstResult, al cual le vamos a pasar la variable offset que tenemos creada. Recuerda, ya sabemos lo que hace esa variable offset, ¿cierto? Entonces con esto él te va a decir la página en donde estás parado. Luego vas a utilizar el método que se llama setMaxResults, con ese al final, y le vas a pasar como parámetro la variable por página, que recuerda que es la variable en donde tienes definidos la cantidad de registros que tú necesitas mostrar por cada una de las páginas. Bien, luego todo eso lo colocamos en el método getQuery. Eso lo podría haber colocado acá también, por ahí no podría haber sido lo mismo. Yo lo coloqué en una variable que se llama ems, pero en realidad esto creo
lo podría haber colocado acá, no debería haber ningún tipo de problema. Creo que así también funcionaría. Vamos a ver, si no lo cambiamos y lo arreglamos. Entonces, después de setMaxResult, podrías cargar acá, le quitas el punto y coma y lo dejas como getQuery simplemente. Y ahora acá, luego de eso, esto te va a retornar los datos, pero no te los retorna formateados. Entonces, para formatearlos como un arreglo, los colocas dentro de una variable que se puede llamar datos, por ejemplo, y le pasas como parámetro, le asignas el valor, en este caso, de la variable que tienes acá arriba con toda la transacción, ¿cierto? Y utilizas el método que se llama getArrayResult. Con ese método nosotros vamos a realizar la configuración necesaria para que los registros queden convertidos en un arreglo y luego los podamos recorrer a través de algún ciclo, ¿cierto? Para que los podamos nosotros mostrar en la vista. Vamos a ver si lo que hice acá me resulta. Si no, lo vuelvo a como estaba. Vamos a actualizar acá. No pasa nada. Está todo bien. Entonces ahora vamos a pasar los parámetros respectivos acá a la vista, ¿cierto? A través del método compact. Los parámetros que nos van a permitir utilizar todos estos datos, ¿cierto? En nuestra vista. Entonces yo ya lo tengo hecho acá. Vamos a pasar datos por página, total páginas, total count, página actual se puede pasar en realidad, o page. Entonces copiamos acá el compact. Acá, listo. Esta página actual no lo estamos utilizando, así que lo vamos a quitar de ahí. Bien, entonces acá le pasamos el compact, le pasamos la variable datos por página, ¿cierto? Ya sabemos lo que es el total páginas, que lo tenemos acá arriba. El total counts, que tiene el total de registros que tenemos nosotros. Y el número de páginas, ¿cierto? En donde estamos parados. Bien. Vamos a ver, actualizamos, no hay ningún error, perfecto. Y ahora vamos a empezar a trabajar en la vista. Antes de eso, con todo esto que acabas de hacer, ya tienes los elementos necesarios básicos, ¿cierto? Para cargar tus registros de forma paginada. Un dato importante que por ahí se me olvidó mencionar, pero yo lo considero fundamental. Siempre cuando vayas a hacer una paginación, tienes que hacer dos consultas. Una, para mostrar, para traer o obtener, ¿verdad?, el total de registros de la tabla. Y otra consulta para obtener el total de registros de la tabla por cada una de las páginas en donde estás parado. Siempre tienes que hacer dos consultas. Por eso acá nosotros utilizamos un método aparte, ¿verdad? Y utilizamos acá la consulta. Esto también lo podrías haber colocado en otro método y no hubiera pasado nada. Nadie se hubiera muerto, ¿verdad? De hecho, también sería bien interesante que lo intentaras hacer. Crear otro método igual que este, pero ahora que te retorne este arreglo que está aquí. Sería hacer exactamente lo mismo que hiciste acá abajo. Bien. Ok, ya con esto podemos perfectamente empezar a trabajar en la vista. Entonces acá en la zona del bloque, ¿cierto?, del body, vamos a comenzar a trabajar. Voy a traerme acá ya lo tengo hecho ya. Entonces simplemente vamos a ir cargando cada uno de los valores. Lo primero, vamos a crear una tabla, en este caso con el formato de Bootstrap. Entonces acá le cargo la clase stable bordered, que ya con esto ya sabe Bootstrap lo que tiene que hacer. Luego vamos a crear un TheBody con los encabezados. Acá los encabezados son básicamente el ID, el nombre del producto y el precio. Todo dentro de un TheBody. Vamos a actualizar acá. Algo nos pasó, vamos a ver. Algo nos pasó. Vamos a ver el código fuente. Yo creo que acá es problema de caché de nuevo, ¿eh? A veces cuando no se ha cambiado hace mucho rato la vista, te da problemas de caché. Entonces corres esta cláusula y ahí está, ¿viste? Siempre cuando te pase eso, a veces Symfony se marea un poco con esas cosas. Entonces ahí están los encabezados de nuestra tabla, listos para que le carguemos los registros. Ahora, fíjate, los registros los vamos a cargar a través de un ciclo for, ¿verdad? Entonces, esto también nosotros ya lo sabemos hacer. Entonces, no voy a explicar esto porque creo que es ser redundante. Entonces, debajo del body, simplemente creamos un ciclo for con tweak, ¿cierto? For datos, ¿cierto? Es a datos. Y ahora en la variable dato tenemos cada uno de los valores, lo vamos colocando dentro de una fila, ¿cierto? Y ahí tenemos cada una de las columnas abierta y el tag de cierre.
tag de apertura y tag de cierre. El dato.id, el dato.nombre y el dato.precio. Ya con eso deberían cargar acá los registros sin ningún tipo de problema. Vamos a actualizar acá de nuevo. Vamos a pedirle ayuda a alguien que sepa bien de Symfony para que nos asesore con ese tema del caché. Ahí están los registros, solamente me carga los dos últimos, ¿verdad? Porque tenemos hecho una paginación acá dentro de la variable respectiva, en este caso de la variable datos, la que creamos dentro del mismo método paginación. Le colocamos el set first result, ¿cierto? Y el set max result. Entonces acá con esto él sabe que nos tiene que ir mostrando los registros ordenados de a 2. Bien. Si acá le colocas 3 por página, debería aquí írtelo mostrando a 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces eso es algo que tampoco nos debería generar algún tipo de error o algo parecido. Bien, ok, entonces ahora vamos a colocar acá abajo los elementos necesarios para cargar la paginación. Bien, para eso voy a robarme acá el código de lo que estaba haciendo, con todo lo respectivo de la paginación. Bien, acá tengo, voy a robarme solamente la lista ordenada. Y vamos a cargar acá, antes de que se cierre la tabla, un tr. Vamos a cargar acá un td. Le vamos a colocar el td un call spam de 3, porque tenemos 3 filas arriba. Y un style text align right, para que quede cargado hacia la derecha. Y acá pegamos, ¿cierto?, el código de la paginación. Tenemos que programarlo, tranquilo, ya lo vamos a programar. Bien, entonces actualizamos, bueno, actualizamos acá y vamos a tener que cargar de nuevo acá el clear, ¿cierto?, caché. Esperamos ahí y ahora ahí están, ¿cierto?, los datos de la paginación. Tenemos que programarlos, tranquilo, ya lo vamos a hacer. Pero ya con esto tenemos el diseño funcional de nuestro sistema. Ahora hagamos que la paginación sea funcional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quedarnos solamente con un número, porque es lo único que necesitamos, solamente un número. Le vamos a borrar acá el href de adentro. Acá tenemos el UL respectivo de en este caso el UL respectivo del link de ir atrás, ¿verdad? Acá tenemos el UL respectivo del link con el que se va al siguiente registro, y acá tenemos el UL con los números respectivos. Bien, entonces actualizamos y ahí debería cargar todos los cambios sin ningún tipo de problema. Yo creo que es porque estoy trabajando en modo dev, pero la verdad no lo tengo muy claro. Entonces ahí está, listo para que nosotros lo programemos. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero que todo, vamos a crear un ciclo for, fíjate, un ciclo for sencillo, ¿verdad?, con el cual vamos a recorrer la variable total páginas. Esa variable, recuerda que nosotros la pasamos acá como parámetro, y esa variable la obtiene, ¿cierto?, para el que ya se perdió a esta altura, de la división del total de registros por la cantidad de páginas que tú quieres mostrar. Bien, entonces acá lo vamos a hacer al iniciar todo. Lo cargamos acá, es un for, recuerda, llave porcentaje, cláusula for y in 1, es decir, que vaya aumentando de 1 en 1, 2 puntos, y que haga la iteración, ¿cierto?, alrededor de esta variable que nosotros le pasamos. Acá, antes de cerrar el UL, cerramos la cláusula del ciclo for, llave, porcentaje en for. Bien, actualizamos. Tenemos un pequeño problema de caché, pero no nos vamos a complicar con eso, no debería dar ningún tipo de error. De hecho, si borramos acá la caché, esperamos que cargue ahí, debería cargarnos acá algo más o menos así. Ya lo vamos a arreglar. Bien, ahora en cada una de estas viñetas, ¿verdad?, cada viñeta representa un LI, vamos a crear una pequeña condición. Cada condición lo que va a hacer es apuntar a la iteración del loop.
Por lo tanto, primero vamos a colocar esta que está acá. Aquí en la primera viñeta que corresponde al botón de ir atrás. Bien, entonces vamos a cargar acá la condición que va a preguntar si loop.first. ¿Eso qué quiere decir? Si es que en la primera iteración del loop, si que estamos en la primera iteración del loop, cárgame esto que está acá, solamente en esa instancia. Bien, entonces acá cerramos con un end if. Bien, hacemos lo mismo acá con el enlace, en este caso, del siguiente registro. Pero ahora, en lugar de loop first, le cargamos loop last. Y acá cerramos. Porcentaje, end if. Podemos correr esto un poco más adelante, ahí para que quede más ordenadito. Bien, entonces esas dos condiciones las aplicamos, una al botón de previous y otra al botón de next, o en este caso un botón anterior y el botón siguiente. Lo probamos. Vamos a tener que volver a... Yo creo que es problema de mi sistema operativo, tanto caché que me genera, o quizás del navegador con el que estoy trabajando, la verdad no lo sé. Actualizamos y ahí ya, fíjate, tengo esta cantidad de páginas y ahí está el botón anterior y ahí está el botón siguiente. ¿Te fijas? Ya va tomando forma el asunto acá, ¿verdad? De forma elegante, ¿verdad? De forma interesante. Entonces, ahora tendríamos que colocarle acá los enlaces respectivos, ¿verdad? Para que nos cargue esta ruta, ¿cierto? Ordenada de forma correcta. Entonces, aquí nos vamos a parar un poco para explicar esto. Voy a copiarlo acá y lo vamos a ir colocando para que nadie se nos enrede, porque si no se nos van a producir algunos enredos. Entonces, primero que todo, acá dentro del enlace abrimos llaves, generamos el path y vamos a llamar al mismo path en donde estamos parados. En este caso, ¿cómo se llama el path en donde estamos parados? Lo llamamos welcome paginación. Bien, entonces colocamos acá welcome paginación. Bien, eso es lo primero que hacemos. Luego vamos a colocar el valor, en este caso correspondiente a la página en donde estamos parados. Entonces colocamos acá signo de interrogación, page igual a doble llave, page menos 1. Así de simple. Y ahora tomamos esto que está acá, si es que no me equivoqué en nada, esperemos que no, lo copiamos y lo pegamos acá en el next. Pero ahora, en lugar de page menos 1, diríamos page más 1. Vamos a ver. Actualizamos. Ahí está. Vamos a borrar la caché para que no nos dé ningún tipo de problemas. De hecho, esto se fue para otro lado. Entonces... Sí, lo que pasa es que como estaba trabajando en otro proyecto, por eso está generando tanta caché. Debería haber limpiado la caché antes de empezar a trabajar con el mismo proyecto. Yo creo que por ahí va el problema. Entonces ahora, fíjate, se va a clase 13, web paginación. La página 2, ahí tenemos los otros tres registros. Ahí tenemos los otros tres registros. Y ahí vamos avanzando. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Vamos a la página 2. A la página 1 y así sucesivamente. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Ya con esto se empieza a tomar forma lo que es nuestro sistema de paginación, ¿verdad? Ya tenemos paginados los registros. Si por ejemplo nosotros quisiéramos paginarlos de a 2, simplemente tendríamos que ir acá al controlador y colocarle 2 o 5, por ejemplo. Actualizamos y ahora tenemos solamente 2 páginas, deberíamos tener. Ahí están, sin ningún tipo de problema. Ya vamos a solucionar ese error de que te mande a la página 3. Ya lo vamos a ver cómo lo solucionamos. Bien, pero acá ya tenemos cargada la paginación. Vamos a colocar algunas condiciones que nos van a permitir ir habilitando o deshabilitando acá estos dos botones que están acá. Bien, para eso, acá en la respectiva... En cada una de las respectivas viñetas vamos a colocar un código que nos va a permitir realizar la configuración. Entonces, aquí dentro de los LI escribimos llave, if, ¿verdad? Y
Y acá, ¿cuál va a ser la condición que vamos a colocar en el primero? Fíjate, vamos a preguntar si página es igual a 1, entonces le vas a cargar una clase que se va a llamar Disable, que es una clase propia de Bootstrap. Ahí podría desaparecerlo, lo que tú quisieras. Entonces, page igual a 1. Abrimos en if y acá adentro trabajas. Acá. Entonces, acá decimos class. Esto ya es propio de Bootstrap. Le decimos Disable. Así de simple. Esto es lo mismo que abrir tag PHP acá y abrir tag PHP acá para colocar la llave de cierre. Solamente que estamos trabajando con la sintaxis de Twig. Entonces es bueno que si está trabajando con Symfony te acostumbres, ¿cierto?, a ir utilizando este tipo de configuraciones. Podríamos copiar, bueno, vamos a saltarnos unos espacios acá. Podríamos copiar esta misma condición acá en el LI de el botón Next. Pero ahora le vamos a cambiar la condición. En este caso, la condición va a ser si page es igual a total páginas. Entonces acá, en lugar de que sea igual a 1, si es igual a total páginas, que esto, recuerda, lo pasaste como parámetro a través de la URL. Acá, entonces, si es igual a eso, deshabilítame este botón para que no se pueda hacer clic cuando se llega a la última página. Bien. Podrías evitar hacer esto y simplemente no mostrarlo. En fin, ahí tú decides lo que haces. Lo importante es que entiendas qué es lo que estamos realizando acá para que lo puedas trabajar dentro de tus proyectos. Entonces, aquí vamos a la página 2, página 3. Perfecto. Fíjate que acá no está funcionando, pero yo creo que es porque tenemos que limpiar caché. Vamos a ver, limpiamos la caché. Y ahora lo probamos. Ahora fíjate que el botón anterior está deshabilitado. Solamente está habilitado el siguiente. Voy a la página número 2 y ahora está deshabilitado, fíjate, el botón de siguiente y queda habilitado el botón de la página anterior. Interesante, ¿verdad? ¿Te fijas? Ahí ya va tomando forma nuestra paginación. Acá arriba le podríamos colocar paginación de registros y le podríamos colocar la cantidad total de registros. Te invito a parar el video e intentar hacerlo tú. ¿Cómo podrías decir acá paginación de registros, entre paréntesis, tanta cantidad de registros? ¿Cómo lo harías? ¿Dónde tenemos guardado nosotros la cantidad total de registros? En total count, ¿cierto? Entonces, acá arriba donde está el título, podríamos colocar aquí paréntesis, por ejemplo, llave, 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 total count. Actualizamos. Bueno, acá nuevamente, por lo que veo, por cada cosa que vamos a hacer, vamos a tener que ir cambiando acá los vamos a tener que ir refrescando la caché, pero bueno, ahí está, ¿cierto? 9 registros. Bien, ¿qué nos falta ahora? Nos falta hacer que estos botones de acá funcionen. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, aquí vamos a identificar primero dónde estamos parados. Ahora tenemos que configurar este ítem del medio, porque ya configuramos acá el correspondiente al botón anterior. Al botón siguiente podrías colocar un botón primero y último también, sería bastante sencillo hacerlo. Lo primero es que aquí donde está el número vas a cargar llave, 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 el elemento loop del for con el operador index, que lo que va a hacer es cargar el índice donde estás parado. Eso es lo primero que vas a hacer. Entonces, limpiamos la caché acá. Y una vez que esté limpia la caché, ahí deberían cargar ahora los números 1 y 2. Vamos a cambiar acá, por ejemplo, que nos haga una paginación con más números. Por ejemplo, de a 2 registros, ¿verdad? Entonces, ahí está, fíjate, están los registros ordenados de a 2. Ahí está 2, 3, 4, 5. Y ahí ahora el botón siguiente lleva a la página número 2. Te fijas, puedes ir a la página número 3 y ahí están los números respectivos. Lo único que nos queda hacer ahora es cargar el enlace acá al, en este caso, el botón de cada uno de los números. Ese enlace es bastante simple de realizar. Le vamos a colocar esto que está acá, fíjate, un welcome, pero ahora en realidad va a ser igual que el que le colocamos al anterior. La única diferencia es que el valor va a ser el loop index correspondiente. Entonces, puedes tomar el del botón preview o anterior. Lo copiamos acá y ahora, fíjate, tal como lo tengo acá, page va a ser igual a loop index. ¿Te fijas? Entonces,
acá debería ser, me enredé un poco, ahí debería ser loop.index. Ya con esto él sabe a qué página se tiene que ir cuando se haga clic en cada uno de los enlaces. Entonces actualizamos y este se va. Vamos a ver acá. Vamos a tener que borrar el caché nuevamente. Ya se vuelve un poco tedioso esta, pero bueno. Lo importante es que se entienda lo que estamos haciendo. La idea es que en informática siempre hay que tener un poco de paciencia para que las cosas nos resulten de forma adecuada. Bien, entonces ahí está, fíjate, el número 2. Anda colocando tu vista acá donde yo tengo el mouse. Ahí está el número 2, el 3, el 4, el 5, el 2, la página 2, la página 1, la página 4. Puedes volver a la página anterior, puedes ir a la página siguiente. Si es que ya llegas a la última página, el botón es el último se deshabilita. Podrías no mostrarlo, en fin, puedes hacer muchas cosas. Si vienes a la página 1 es el botón Previous o anterior, es el que se deshabilita, en fin, pues se pueden hacer muchas cosas con esto. Para terminar, lo único que nos faltaría es colocar una condición para que nos quede marcado acá con la clase Active de Bootstrap el botón respectivo o el botón del número respectivo de la página en donde estamos parados. Yo ya lo tengo hecho acá, es una condición muy similar a la que hicimos acá arriba. Lo único que acá preguntamos si es que page es igual a loop index, y si es así, le asignas la clase que se llama Active. Entonces, vamos a traernos la condición acá. Ahora la colocamos aquí dentro del LI correspondiente al número. Fíjate, pregunta si page es igual al loop index, es decir, al número de la iteración en donde estás parado, y si es así, le cargas la clase que se llama Active, que es una clase de Bootstrap. Actualizamos, bueno, aquí nuevamente el limpiar caché, pero ya creo que es lo último, ¿verdad? Esperamos un poco. Y ahí está, estamos parados en la página 1, ahora estamos parados en la página 2, página 3, página 4, página 5. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Por ahí esto a más de alguno lo va a enredar. ¿Qué te recomiendo yo? Sobre todo a los que son novatos y más ansiosos, sobre todo a los que, César, mira, ojalá yo baje el código y me funcione de una. Generalmente no va a ser así, sobre todo en ambientes como Symfony. Esto se puede mejorar mucho, pero acá la idea es que tengas la lógica necesaria para entender lo que puedes hacer. Por ejemplo, ¿en qué se puede mejorar? Podrías agregarle un buscador, podrías en lugar de deshabilitar acá el botón, que cambiarle el enlace, colocarle un numeral, ¿cierto? Podrías hacer muchas cosas. Lo importante acá es que entiendas que primero en el controlador tienen que crear dos métodos, ¿verdad? Dos consultas, una para cargar todos los registros y otra para cargar los registros paginados. Tienes que implementar los métodos setFirstResult y setMaxResult para cargar en este caso los registros paginados. Y tienes que utilizar la cláusula count, ¿verdad? Para cargar el total de registros, para que te muestre el número total de registros sin necesidad de recorrer toda la tabla. Bien, más de alguno me va a decir, pero es que yo habría cargado una consulta igual que esta y con un set array, con un size of podría haber traído los registros. Sí, pero con eso es más lento, porque imagínate en un ambiente en donde tengas 1.000.000 de registros, tendría que ir a recorrer toda la tabla del sistema, entonces perdería eficiencia, perdería eficacia la transacción. Entonces con esto es mucho más rápido. Para ambientes de trabajo de alta demanda, esta es una de las formas correctas de trabajar. Se puede mejorar mucho y la idea es que en los comentarios del video cada uno vaya dando sus contribuciones, ¿verdad? Pero todas siempre apuntando a que hagamos algo que sea funcional. Y lo último, acá en la vista, ¿verdad? Recuerda que esto yo lo hice en base a Bootstrap, pero la funcionalidad, si esto lo quitas de Bootstrap y realiza la funcionalidad en un código CSS que sea armado por ti, o sea, esto te va a funcionar igual. O sea, no hay nada que quitando Bootstrap no se puede hacer. Bien, así que es un dato importante porque por ahí más de alguno me va a preguntar, César, ¿y cómo hago esto sin Bootstrap? Y hago la voz así como de burla porque estoy seguro que más de alguien me iba a preguntar eso. Oye, César, ¿y cómo hago esto sin Bootstrap? Bien, ok, vamos a dejar el video hasta acá, espero que haya quedado claro. Acá, vean, a mí me funciona. Entonces no es algo que yo haya hecho y que no hayamos hecho funcionar. Bien, así que nada, pues vamos a dejar este video por acá. Primer video del año 2015 y esperamos realizar muchos videos más y muchos cursos más. Recuerden, cualquier duda o consulta me la van dejando acá en mi blog www.cesarcancino.com y con mucho gusto les vamos respondiendo todas sus dudas. Que Dios los bendiga a todos, les envío un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo.